Queridas compañeras y compañeros, solidaristas internacionales, ante todo, en nombre del movimiento kurdo, del Congreso Nacional de Kurdistán, en general del pueblo kurdo, hemos traído un gran saludo fraternal y solidario del pueblo kurdo de Kurdistán. Y agradecemos, muchísimas gracias por habernos invitado, sobre todo a la Casa de los Pueblos, que se demuestra que es una casa de los pueblos, en el marco de la solidaridad internacional que nos invitan. Damos una gran bienvenida a las compañeras y compañeros que se encuentran aquí para escuchar un poco la situación del pueblo kurdo, la causa kurda, la revolución de Kurdistán. Entonces, el problema kurdo, digamos, la revolución de Kurdistán se está internacionalizando hoy en día. Un pueblo que, digamos, hasta ahora casi no existía oficialmente, digamos, en el marco del sistema mundial oficial. Nosotros no existimos. Digamos, cuando después de la Primera Guerra Mundial Kurdistán fue dividido en 4 partes, entre Turquía, Irán, Irak y Siria, hemos visto que de noche a mañana los kurdos ya no existen. Un pueblo que tiene una historia de miles de años, una historia de al menos 16.000 años, que ha vivido todas las eras de la historia. Las eras paleolíticas, mesolíticas, la revolución neolítica, las eras arcaicas, las eras medievales, las eras del socialismo real y del capitalismo, y hoy en día neoliberalismo. Sobre todo, hoy en día, digamos, en el marco de Estado-Nación, estos Estados-Naciones que han dividido Kurdistán, concretamente Irán, Irak y Turquía, que son títeres del imperialismo, están destruyendo los tejidos sociales y culturales de los pueblos de Oriente Medio. El motivo principal de nuestra gira por el norte de América Latina y Caribe es poder presentar estos 2 libros del líder kurdo Abdullah Öcalan, que se encuentra preso desde hace 19 años, concretamente desde el 15 de febrero de 1999, se encuentra preso en la isla de İmralı, en Turquía. Digamos que a través de un secuestro, un complot, conspiración internacional, en la que estuvieron involucrados los principales servicios secretos, la CIA, la Mossad, MIT, el servicio secreto turco, también el servicio secreto de Egipto de aquella época, de Hosni Mubarak, de Egipto, así como varias fuerzas, tanto regionales como europeas, tanto de primera mano como de segundo grado, estuvieron implicados en la conspiración que nosotros llamamos la conspiración del siglo XX, que ha pasado al siglo XXI, o sea, concretamente el 15 de febrero de 1999. Desde aquel entonces, el líder kurdo que, digamos, pidió asilo en Italia y luego en Grecia, desde Grecia fue secuestrado a Kenia. En la embajada de Grecia en Kenia fue cercado por el Gladio, por los servicios secretos de CIA, Mossad y también de Kenia, que eran, digamos, títeres del imperialismo. Secuestraron y entregaron al Estado turco, al monstruo del Estado turco, que desde aquel entonces se encuentra preso en la isla de İmralı. Hasta ahora él ha hecho varios llamamientos de paz, que, digamos, lideraba, es un líder de un pueblo, el pueblo kurdo, que se encuentra dividido, también de miles de guerreros y guerreras, quien fue fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdistán,
que fue fundado el 27 de noviembre de 1978. Desde la cárcel de la isla de Imrali, en la que él es unipersonal, él es el único convicto que está ahí, fue condenado a la ejecución, digamos a un ahorcamiento, y luego, de acuerdo con la petición de Turquía que querían entrar en la Unión Europea, una de las exigencias de la Unión Europea, según estos criterios, Turquía debería haber abolido la pena de muerte. Es por lo que, una vez que hayan abolido la pena de muerte, se convirtió su, digamos, pena en cadena perpetua. Así que no puede beneficiarse de ninguna amnistía, donde estaba solo desde hace casi 19 años, y en los últimos años realmente no sabemos absolutamente nada de él. No sabemos lo que le está pasando, ni siquiera sus abogados, ni tampoco su familia pueden ir a verle. Hasta el año 2008, digamos, él ha escrito los libros, que son 5 tomos, y en los últimos 6 años he dedicado todo mi tiempo a la traducción de estos libros, del turco al castellano, teniendo en cuenta que en la lengua kurda está prohibido escribir, leer y escribir. Es por lo que el líder kurdo no ha podido escribir estos libros en su lengua materna, tuvo que escribir en turco, y ahora, digamos, hemos traducido al castellano con varios objetivos. Realmente el principal objetivo es poder superar la gran desinformación y el cerco mediático imperialista que impusieron entre nuestros pueblos, de la misma manera que las causas de América Latina, las revoluciones y resistencias de América Latina no son debidamente conocidos en Kurdistán y Oriente Medio en general. También sabemos que la causa kurda, la revolución de Kurdistán, no está debidamente conocidos en los países de América Latina. Entonces, por un lado, mediante la traducción de esos textos, que son 5 tomos, a los cuales el líder kurdo llama Manifiesto por una civilización democrática. Frente a la civilización capitalista, él llama a estos 5 tomos Manifiesto por una civilización democrática, y estamos presentando los primeros 2 tomos. El primer tomo, el año pasado presentamos en el Cono Sur, concretamente en Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, en decenas de ciudades de los países del Cono Sur. Presentamos el primer tomo, y ahora nos encontramos en el norte de América Latina y Caribe para poder presentar ambos tomos a la vez, con el objetivo de establecer lazos de amistad y solidaridad entre nuestros pueblos, para poder superar esa gran desinformación que hay, y para poder hablar realmente del proyecto del líder kurdo. Ese proyecto se llama el confederalismo democrático, como modelo de solución para todos los problemas de Oriente Medio, no solo de Kurdistán, sino de Oriente Medio en general, que es un proyecto basado en la actualización de la convivencia de miles de años de los grupos étnicos, de tribus y comunidades originarias y religiosas de Oriente Medio. Observamos que hasta hace 200 años las disputas, los conflictos y confrontaciones tanto fronterizas como entre diferentes, digamos, comunidades, conflictos, por ejemplo, tribales, religiosos, etc., nunca habían llegado a niveles de un exterminio masivo, de un genocidio cultural y físico.
¿Cuándo ocurre este caso de genocidio étnico, físico y cultural? Exactamente junto con la entrada de la modernidad capitalista en el Oriente Medio, vemos que empiezan a surgir genocidios físicos, culturales y étnicos. Concretamente, digamos, no es una casualidad de que los kurdos, a partir de 1800, y no antes, a partir de 1800, empezaron a sublevarse contra el Imperio Otomano, contra el Imperio Persa, y esto fue en el marco de la intervención del imperialismo inglés y francés, cuando, una vez que habían acabado la conquista, digamos, entre comillas decimos, el colonialismo mundial, se habían dirigido al Oriente Medio también para completar la hegemonía mundial. En este marco vemos que los kurdos han tenido 28 sublevaciones del siglo XIX hasta el surgimiento del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, y consideramos la sublevación del PKK, del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, como la sublevación número 29 contra el Estado-Nación, contra estos regímenes colonialistas que son títeres del imperialismo en el Oriente Medio. Concretamente, digamos, después de la Primera Guerra Mundial, Kurdistán fue dividido mediante el acuerdo de Lausana, que fue firmado en Suiza los días 25 y 26 de julio de 1923. Hemos visto que de noche a mañana, el día siguiente, oficialmente ya los kurdos no existían. Somos 50 millones de habitantes, repartidos entre Turquía, Irán, Irak y Siria. No obstante, oficialmente, en el marco de Naciones Unidas, en el marco de organismos internacionales y dentro del sistema de Estado-Nación, como dentro del marco de la modernidad capitalista, los pueblos que no han podido formar su Estado, su país, son considerados inexistentes. Cuando nosotros tenemos una historia de miles de años, cuando los turcos hace 900 años llegaron del Asia Central, de Mongolia y China hacia Anatolia, Oriente Medio y Kurdistán, los kurdos llevamos una historia de miles de años y tenemos una geografía y territorio integral. Hay una integridad territorial y geográfica en Kurdistán, a pesar de las divisiones, fragmentaciones y sobre todo masacres y genocidios étnicos y culturales. Realmente los kurdos lograron su integridad mientras que varios otros pueblos no han logrado conservar su integridad física. Muchos otros grupos étnicos, junto con la entrada de la modernidad capitalista en el Oriente Medio, perdieron sus señas de identidad, su lengua, su cultura, su historia, y varios otros grupos étnicos en el Oriente Medio, que es un gran mosaico de culturas, ahora están en peligro de extinción. Sobre todo el pueblo asirio, caldeo, siríacos, greco-chipriotas, las minorías religiosas drusos, las minorías religiosas cristianas y las minorías religiosas yezidíes kurdos, que provienen de la religión del zaratustrianismo, que es una religión originaria de los kurdos. Todos hoy en día están en peligro de extinción debido a las políticas conocidas del Estado-Nación en el marco de la modernidad capitalista, que es un modelo, el Estado-Nación es un modelo realmente impuesto desde fuera a los pueblos de Oriente Medio, que no tiene nada que ver con la realidad étnica, religiosa y cultural de los pueblos de Oriente Medio.
ese modelo de Estado-Nación impuesto durante miles de años, los pueblos de Oriente Medio nunca vivieron un modelo así. Porque el modelo de Estado-Nación, de acuerdo con su lógica, se basa en una sola nación, en una sola bandera, en unas fronteras nacionales y en una sola cultura. Y de acuerdo con esa lógica de Estado-Nación, otros grupos étnicos que viven dentro de esas fronteras son inexistentes o no se les reconoce como pueblo, como grupo étnico. Por lo tanto, digamos, solamente si contamos en caso de Turquía, donde viven, la mayoría de los kurdos vive en Kurdistán de Turquía, que llamamos Kurdistán Norte, somos 25 millones solamente en parte de Turquía. Ahí, aparte de los kurdos, hay varios otros grupos étnicos, como circasianos, greco-chipriotas, judíos, armenios, varias minorías cristianas y religiosas, minoría árabe, turcomanos sobre todo. Todos están, digamos la mayoría, asimilados de acuerdo con la lógica de Estado-Nación. Y esto es realmente terrible, teniendo en cuenta que estos grupos étnicos y pueblos durante miles de años han desarrollado más o menos una lengua, una cultura, y hoy en día, digamos, hasta la aparición, el surgimiento del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que inició una lucha armada guerrillera el 15 de agosto de 1984, eso fue también una gran oportunidad, un gran respiro para todos estos grupos étnicos cuya existencia entró en peligro. El Estado turco, digamos, más o menos decenas de grupos étnicos se han desvanecido, digamos, asimilado dentro del fascismo, del régimen fascista turco, que hasta ahora ha vivido 4 golpes de Estado, golpes militares. El último fue el 12 de septiembre de 1980. Y desde aquel entonces, casi hace ¿cuántos años? 37 años, está en vigor una constitución totalmente militar. Aunque han cambiado varios gobiernos, no obstante, la constitución golpista militar no ha cambiado, y en esa constitución realmente no existen, no están reconocidos ninguno de los grupos étnicos que viven en Turquía, sobre todo los kurdos y otros grupos étnicos. Los kurdos han podido conservar su existencia gracias a una resistencia armada, también cultural. Cuando surgió el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que digamos nació en las circunstancias mundiales de aquella época, el año 1978, quiere decir que el mundo estaba dividido en 2 campos, entre el campo soviético y el campo occidental. El Partido de los Trabajadores de Kurdistán nació en las circunstancias del socialismo real, y hoy en día, cuando da una autocrítica, reconoce esta realidad. Reconoce que fue influenciado y estaba bajo graves efectos del socialismo real. Y hoy en día, cuando, digamos, el líder kurdo critica tanto al socialismo real como a los movimientos de liberación nacional y la socialdemocracia, también da una autocrítica para buscar un régimen de verdad, el régimen de la verdad, que él llama en este primer tomo Orígenes de la Civilización, cuando critica la civilización, cuando cuestiona el hecho de qué supone el nacimiento de la civilización para la humanidad, sobre todo para el pueblo kurdo. También da una autocrítica respecto al positivismo, respecto a las ciencias sociales positivistas en el marco de la modernidad capitalista.
cuando, digamos, critica con sus formas actuales a la mitología, a la religión, a la filosofía y a la ciencia. Los cuatro elementos pilares fundamentales y obras y productos de nuestra humanidad, de nuestras sociedades, que durante millones de años, a través de una acumulación, han podido inventar, crear, en su época, mitología, luego religión, más tarde filosofía y luego ciencia. Todos esos elementos realmente fueron creados para dar explicación a los fenómenos en torno a nuestras sociedades, para facilitar una convivencia, una explicación. No obstante, estos elementos, digamos que el líder kurdo, tanto en este segundo tomo que critica a la modernidad capitalista, que explica las crisis del capitalismo, y frente a esto, ¿qué modelo de solución proponemos? El modelo de una civilización democrática. Frente a la civilización capitalista, frente a esto, propone una civilización democrática. En estos libros dice que estamos en una fase y tenemos que reinventar, reconstruir la ciencia, la filosofía, la religión y la mitología, sobre todo la democratización de la religión, con el objetivo de que todos esos elementos realmente estén al servicio del pueblo, teniendo en cuenta que hoy en día la religión, la ciencia, la filosofía dejaron de servir al pueblo y se dedican a legitimar la explotación y la represión de los Estados-naciones. En todos los Estados-naciones cuyo número supera 200 en todo el mundo, vemos que estos cientificistas, a los que llamamos sacerdotes contemporáneos, intentan legitimar la explotación y la represión de sus respectivos estados-naciones. Es por lo que cuando las academias, las universidades, las escuelas, los colegios, como centros educativos de formación, así como los centros religiosos, las iglesias, las catedrales, las mezquitas, las sinagogas y otros centros de budismo y taoísmo, en el marco de que se han convertido en unas religiones y creencias oficiales de sus respectivos estados-naciones, realmente perdieron su habilidad de servir al pueblo, de guiar al pueblo y de facilitar la vida de los pueblos. Todos están degenerados, aunque digamos, nosotros cuando hacemos una tautología, cuando generalizamos, nosotros nunca subestimamos y despreciamos los grandes sociólogos, científicas, que a pesar de todo, a costa de ser quemados, a costa de ser crucificados, defienden sus pueblos, sus comunidades, desde Jesús hasta Bruno, hasta, digamos, Mazlum Doğan, que es un líder del Comité Central del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que el 21 de marzo de 1981 celebró con su cuerpo la fiesta nacional kurda Newroz, que venimos celebrando desde hace 2500 años, protestando las inhumanas torturas en las cárceles de Kurdistán, de Diyarbakır. Metió a cientos miles de personas en las cárceles, torturando, asesinando, digamos, ejecuciones sumarias
violaciones de derechos humanos, la destrucción de las aldeas. Hasta ahora, el fascismo turco, el ejército turco ha destruido a más de 5.000 aldeas kurdas. Y hoy en día, el fascismo turco continúa y ha declarado una guerra total contra el pueblo kurdo en casi todas las aldeas, áreas rurales, las comarcas y ciudades de Kurdistán. Es decir que en ninguna época de la historia los pueblos de Oriente Medio y el pueblo kurdo, digamos, nunca pasaron por una época así tan cruel, donde se les niega sus señas de identidad, donde no se les reconoce como pueblos, como grupo étnico. Cuando critica a los centros de información, a las universidades oficiales, claro, academias y centros informativos en general, también a los supuestos científicos, a los que llamamos cientificistas, que se dedican a inventar novedades para poner al servicio de sus respectivos estados-naciones con el objetivo de que usen armas químicas. Digamos, concretamente Saddam Hussein usó armas químicas en Kurdistán de Irak, en la ciudad de Halabja, el 16 de marzo de 1988, donde murieron más de 5.000 personas, la mayoría mujeres y niños. ¿Y quién había prestado estas armas al régimen de Saddam Hussein? Realmente los países de la modernidad capitalista, concretamente los países de la Unión Europea, Holanda, Alemania, Inglaterra. Y luego son expertos en acusar cuando salen de su línea, cuando, por ejemplo, en el caso de Saddam Hussein, cuando salen de sus líneas fronterizas, son expertos en inventar excusas para derrocarles. Eso es así en el marco de la modernidad capitalista en cuanto a los países considerados enemigos, tales como el régimen de Saddam Hussein, hoy en día el régimen sirio de Bashar al-Assad, así como los regímenes balcánicos y hasta Afganistán, y a los regímenes considerados amigos, tales como Argentina, Turquía, que es miembro de la OTAN desde 1955 y miembro del Consejo de Europa desde 1995. Para estos países considerados amigos, fácilmente pueden crear crisis económicas. Y no les es difícil hacer cambios de gobiernos mediante la invención de crisis económicas, sociales, etc. Queremos decir que o sea que estas crisis siempre hay, porque en la esencia del Estado-Nación hay crisis. No hay ningún Estado en el mundo que no tenga crisis económicas, sociales, y la mayoría, casi todos los Estados-naciones fueron fundados mediante conflictos, guerras, y esto demuestra que este modelo de Estado-nación no puede ser solución para los problemas acumulados de la humanidad. No solo para Kurdistán y Oriente Medio, nos referimos a los problemas globales a nivel y continentales, a nivel de América y Oriente Medio, Kurdistán. Frente a esto, el líder kurdo propone en estos libros un modelo de confederalismo democrático como modelo de solución y alternativa al modelo de Estado-Nación. Para poder superar las crisis, sobre todo, concretamente este modelo de confederalismo democrático que tenemos
no solamente se queda en la teoría, sino que en la práctica desde hace 5 años, concretamente desde el 19 de julio de 2012, hemos implementado el modelo de confederalismo democrático en Kurdistán de Siria, en el norte de Siria, que llamamos Rojava, donde dentro de ese modelo confederal democrático y en una autonomía democrática están representados todos los grupos étnicos que se encuentran ahí. Aparte de los kurdos, que son la mayoría en esa región, también como minorías religiosas asirios, caldeos, siríacos, también armenios, drusos, la minoría religiosa kurda y los yezidís que provienen del zaratustrianismo, como he dicho, la religión originaria de los kurdos. También pueblos pertenecientes a las naciones dominantes, tales como turcos, árabes, persas y turcomanos, así como dentro de los árabes sunitas y chiitas. Un gran mosaico de lenguas y culturas se ven representados dentro del modelo de confederalismo democrático que ahora ofrecemos como alternativa al modelo de Estado-Nación. Y esto no es una casualidad de que en los últimos 5 años realmente hemos visto que se han reducido considerablemente tanto los conflictos étnicos como confrontaciones religiosas, así como lo más importante, se ha reducido a un nivel bajo el feminicidio, la masacre contra las mujeres. Esto es debido a que el movimiento de la mujer guía, encabeza, lidera esta revolución, este modelo confederal democrático que funciona mediante asambleas populares, empezando desde comunas en las aldeas, llega hasta comarcas, luego ciudades, y en la región de Rojava, Kurdistán de Siria, está dividido en 3 partes: Kobane, Afrin y Jizire, que son 3 cantones fundamentales donde está implementado este modelo de confederalismo democrático y está siendo hoy en día un modelo a seguir, un modelo de esperanza y un punto de inspiración para todos los grupos étnicos reprimidos en el Oriente Medio, que debido al modelo de Estado-Nación no podían respirar, se han asfixiado dentro del fascismo del Estado-Nación, no podían expresar su lengua, su cultura, su historia, y hoy en día estos pueblos realmente están renaciendo, viven un renacimiento. ¿Desde cuándo? Desde hace casi 200 años no podían respirar, particularmente después de la Primera Guerra Mundial, junto con la imposición del modelo de Estado-Nación por parte del imperialismo a los pueblos de Estado-Nación. Esos grupos casi quedaron al margen de inexistencia y no podían expresar su realidad. Kurdistán, en 4 partes de Kurdistán, especialmente con el pensamiento y la nueva paradigma que es antisexista, democrática y ecológica del líder del pueblo kurdo, Abdullah Öcalan. Cuando cambiaron el Partido de los Trabajadores de Kurdistán la estrategia a no tener un Estado-nación, a no tener un Estado independiente de Kurdistán, fue con una consulta y no se escucha, pero yo no tengo más. No tiene más voz. O si te pones en medio, a lo mejor ya... Porque no soy de... Sí llega, dicen allá. ¿A quién no llega el voz puede acercarse? ¿Sí llega? Sí, entonces, más bien los que quieren grabar, pues pasen sus grabadoras para acá, pero se quedan allá a escuchar. Sale. Gracias, compañera. Sí. Entonces,
5 tomos de Abdullah Öcalan, los últimos libros que muestra como una alternativa al sistema capitalista, una alternativa al Estado-Nación como el confederalismo democrático. Ahí define, por ejemplo, en el centro de este confederalismo democrático y en el paradigma, define la liberación o la ideología de las mujeres, de todas las mujeres. ¿Qué significa tiene eso? Cuando el PKK, el Partido de Trabajadores, empecé a luchar como el levantamiento 29 contra la división de los kurdos, tomaron una ideología, tomaron una perspectiva del marxismo, leninismo, de las revoluciones, la influencia de las revoluciones en América Latina, en el Vietnam, también del socialismo real, a crear un Estado-nación, a crear un Estado socialista para tener un Kurdistán libre. Y claro que nosotros preguntamos, ¿un Estado-nación puede ser libre o puede ser socialista? Es una pregunta. Entonces, fue muy importante que dentro del movimiento, con Abdullah Öcalan, con los primeros participantes de las compañeras a la lucha. Estamos hablando de una sociedad. Hace 40 años, las mujeres no podían ir a salir. Las mujeres kurdas que no podrían elegir con quién van a casar. Estamos hablando sobre una sociedad. Hace 40 años, una chica con 6 años tenía que casar con un hombre que tiene 70 años. O fue asesinado en nombre del honor, por la influencia de la religión islam en Medio Oriente y también especialmente en Kurdistán. Claro que era el único partido, el único movimiento donde participaron las mujeres en la lucha, y especialmente en la lucha armada. En 1984, cuando el PKK empezó la lucha armada contra el Estado turco, podemos decir que a principios de los 90, una participación enorme de las mujeres kurdas que no podían ir a salir, fueron a la montaña para luchar contra el Estado. Pero más que hay que ver cómo la participación de esas mujeres en las 90s, en la lucha armada, cuando fueron a la montaña, no era como con un perspectivo marxismo o con una perspectiva socialista, la liberación de la nación, porque no sabían quién es Marx, no sabían quién es Lenin o el socialismo real, porque eran mujeres. Estamos hablando de una sociedad, 80% en esa época no fueron a la escuela. No tenían un objetivo que pasa afuera, pero sabían que en la montaña hay kurdos, hay hombres, y hablan sobre liberación, hablan sobre la liberación de las mujeres, y las montañas fueron como una esperanza para las mujeres kurdas. Y cuando fueron a la montaña, podemos decir que una participación muy enorme a la lucha armada, pero también en parte civil para la movilización, en las calles y en las ciudades de los kurdos contra la represión de los Estados-naciones. Pero hubo como una época, una historia que cambia la revolución, la ruta de la revolución de Kurdistán. Hubo, claro que con la participación de las mujeres, donde vivieron una paradoja que era muy fuerte. ¿Qué era la paradoja? Participaron mujeres, fueron a la montaña, pensaban que los compañeros hablaron sobre la liberación, hablaron sobre la revolución de las mujeres, pero la mentalidad de los compañeros era la misma. Para los compañeros no era como aceptable que las mujeres toman la arma. Es una mujer, no se puede. Bien, ahora están movilizando para la lucha, están en estos espacios, pero no en mi lado, como un hombre no puede aceptar que la mujer toma la arma y lucha contra un Estado. Esa mentalidad, ahí como decía Abdullah Öcalan, es un proceso muy largo, no tenemos mucho tiempo, pero como voy a corto a explicar estas épocas que fueran como el impulso de la revolución que existe hoy con el protagonismo de las mujeres en Kurdistán. Ahí, por ejemplo, decía Abdullah Öcalan, miren, si queremos una sociedad libre, ¿cómo puede ser libre si la mentalidad de todos los militantes, de los compañeros, todavía está como patriarcal y feudal? Si somos ejemplos a liberar este país, si somos ejemplos para este pueblo, estamos luchando como representantes de este pueblo, vamos a
matar los soldados turcos, vamos a romper el Estado turco. Entramos en el Estado, pero con una mentalidad patriarcal, ¿cómo se puede? Entonces la pregunta, ¿un Estado-nación puede ser socialista o no? Empezaron a preguntar en principios de los 90. ¿Cómo? ¿Y dónde hubo el análisis más profundo del Abdullah Öcalan? Sus críticas era como, estamos hablando de una época en los 90 donde era una guerra caliente del Estado turco, en un lado Irán, en un lado Irak, y también con una participación oficial de OTAN en los 90 contra los guerrilleros kurdos. Decía Abdullah Öcalan, hay que dejar las armas y empezar a analizar la ideología. La ideología, la perspectiva que tomamos, que dice antes la liberación de la nación, luego la liberación de las mujeres. Y con esta perspectiva, con este análisis, fue como definimos el socialismo real cayó, y la perspectiva que tomamos de esta época en el siglo XIX, que no puede llevar más adelante la revolución o la lucha, fue en este punto muy fundamental donde no hubo un análisis más profundo de la sociedad con la existencia de la mujer. ¿Qué significa tiene esa? Por ejemplo, el análisis de la historia, el análisis de la humanidad es para nosotros como el análisis, la historia de la vida, de la humanidad, la caída de la humanidad también fue con la caída de la mujer. Entonces, ahí también como definimos la primera clase que fue oprimida, no la clase trabajadora, la clase de la mujer. Porque cuando como oprimieron las mujeres, porque antes de 5000 años, donde critica Abdullah Öcalan la civilización central, donde empezó el patriarcado, antes de esta historia hay una otra historia, pero nosotros todos empezamos a partir de estos 5000 años. El marxismo, el leninismo, el movimiento kurdo también, como todos los pensamientos revolucionarios, empezamos ahí. Y en este sentido, una crítica muy fuerte de Abdullah Öcalan a la ciencia positivista, que empezó también a analizar la historia de la humanidad a partir de la historia escrita, a partir de la historia, ¿cómo se dice? La historia patriarcal. Entonces, fue muy importante en el movimiento, dentro del movimiento, una transformación muy profunda de las compañeras. Porque antes las mujeres, las compañeras, empezaron a luchar contra su propio compañero, tenían que empezar una transformación muy profunda con sí mismo, una lucha interna, con una perspectiva de crítica y autocrítica. Porque si no sabemos qué queremos, si no sabemos cómo queremos vivir, si no sabemos en una sociedad con una mirada femenina, por ejemplo, si queremos crear una sociedad así, pero hay que empezar una lucha con nosotros mismos. Una de las más técnicas de la formación del movimiento Mujeres de Kurdistán es como la crítica, autocrítica y una lucha con tú mismo. Y ahí puedo decir que hubo una lucha muy importante, una lucha muy fuerte con sus propios compañeros dentro del movimiento, en las zonas de guerrilla, en la zona de parte, en el proceso político también, como hubo una lucha muy importante. Entonces, para nosotros, si hoy hablamos sobre la revolución de las mujeres kurdas, sobre la revolución de Kurdistán, y definimos como la revolución de las mujeres kurdas, hay que ver este punto. No es solo que hoy somos muy famosas en todos los medios, las mujeres con las armas están luchando contra el Estado Islámico, a veces muy romántica, pero estamos hace 40 años luchando contra armas. Nuestra última lucha con las armas contra el Estado Islámico, claro que es importante, porque hace 40 años éramos terroristas, pero los últimos 3, 4 años con la revolución en Rojava somos famosas, pero quieren romper también esta imagen. Y a nosotros molesta como el movimiento Mujeres de Kurdistán. Nosotros queremos que como en nuestra lucha, a mostrar la revolución, la lucha de las mujeres kurdas, su lucha dentro de la sociedad, nuestras luchas con la arma. Estamos mujeres, tenemos un ejército enorme que están luchando contra el Estado turco, Estado Irán, Estado Irak y también como el Estado Islámico, que es el imperialismo.
el Estado Islámico es un proyecto de las fuerzas imperialistas y significa el patriarcado. Entonces, esa lucha nosotros definimos como 10%. 90% de nuestra lucha es la lucha dentro de la sociedad. Construir una nueva sociedad. La lucha con su propia sociedad, con su propio compañero y con su propia mentalidad. Abdullah Öcalan habla o nos da en sus libros, como nos da métodos, nuevos métodos a tener una revolución de mentalidad. En esos libros nosotros aprendimos y conocimos métodos a empezar a luchar con nosotros mismos y a tener una revolución de la mentalidad. Esa es la lucha de las mujeres kurdas. Esa es la revolución de las mujeres kurdas o de Kurdistán. Porque hoy en los partidos políticos, en las estructuras políticas o organizativas, no hay criterios escritos donde define la liberación de las mujeres. No, existe una sociedad. Hoy la participación de las mujeres en los partidos políticos es casi 50%. El sistema de copresidencia o la participación especialmente en parte de formación, casi 70% de las mujeres. Las mujeres tienen su propia forma organizativa. Y las mujeres que participan en las formas generales mixtas son las que las mujeres mandan de sus propias asambleas. Esa meta. Entonces, si tenemos medios, casi como 5 o 7 televisiones a nivel nacional, periódicos, semanarias, y son como una participación del 70% de las mujeres, de las compañeras. Y la programa de esas teles, la ideología de el corriente de todos esos medios son como con la participación de las compañeras. Y lo que quiero decir es, como no hubo muy fácil que llegamos a un punto donde seamos o estamos hoy un ejemplo para todo el mundo, para todo el Medio Oriente, porque una participación de esa compañera a la montaña, la verdad era porque vieron las montañas como una esperanza, porque en las montañas empezaron los primeros pasos del cambio y paso a paso al pueblo. Claro que es una especie del PKK que tiene un vínculo, una relación muy profunda con el pueblo, como por el movimiento zapatista no se puede decir un movimiento zapatista y el pueblo, no, el movimiento, el pueblo es la misma, entonces para nuestro movimiento es también como se puede definir así. Entonces hubo muy importante el cambio y para nosotros como los lugares como las montañas o la lucha hoy en Kurdistán, especialmente en Rojava o como nosotros como conocemos el norte de Siria, hay un mundo, hay una nueva sociedad creado por una mirada de las compañías, por este cambio, pero también como la crítica de Abdullah Öcalan, especial al científico, por ejemplo, el confederalismo democrático, donde decía el compañero también, yo quiero concretar esos 4 aspectos. Por ejemplo, la crítica fundamental del confederalismo democrático, esos 4 aspectos como nacionalismo, fundamentalismo, cientificismo y el sexismo. Esos 4 aspectos está hoy practicando por el Estado-Nación. Y el Estado-Nación es el último y el más fuerte instrumento de patriarcado. Entonces, antes de empezar a luchar contra instituciones como hicimos nosotros, como el movimiento Mujeres, antes de luchar con su propio compañero, hay que luchar, definir qué es el problema. ¿Qué es el problema y dónde hay que empezar a analizar? Por ejemplo, en algunas actividades a veces nos molesta en las teles, en los charlas como donde dicen, vamos a hablar hoy sobre los problemas de las mujeres. No existe un problema de las mujeres. Existe un problema de los hombres. Y ese problema es un problema. Hay que empezar del patriarcado. Si no vamos a empezar a analizar a partir de la historia de la humanidad, a buscar dónde perdí la mujer, dónde perdí la sociedad. Y decir que claro que la caída de la sociedad, de la humanidad, fue con la caída de la mujer. Porque en la vida naturaleza, antes del patriarcado, que no nos enseñan en las escuelas, en las universidades, los pensamientos revolucionarios tampoco, que era una vida, algunos dicen matriarcado, algunos nosotros definimos como la vida naturaleza, donde era una jerárquica
o no jerarquía, pero como una autoridad natural de la mujer. La vida fue alrededor de la mujer. Y entonces hay que decir que no es un destino, hay que empezar una lucha la revolución de mentalidad es para nosotros como hacer claro que sin la liberación de las mujeres no se puede hablar sobre una liberación de la sociedad. La liberación de la sociedad es la liberación de las mujeres. Esa hay que entender. Entonces, nosotros como el movimiento Mujeres de Kurdistán, ideológicamente tenemos en nuestras formaciones el punto donde estamos ahora, como ya construimos muchas cosas, como construimos una nueva sociedad, pero llegamos con 3 preguntas muy importantes. 1, ¿cómo vivir? ¿Qué hacer? ¿Y en dónde hay que empezar? Si cuando yo soy seguro que sabe que cómo voy a vivir, cómo quiero vivir, una sociedad como quiero, sabe también qué tengo que hacer, cambio. ¿Y cómo voy a cambiar? Voy a ver dónde perdimos y empezar de la historia de la humanidad. Y hoy en Kurdistán, la revolución de Kurdistán, que es el confederalismo democrático, pero también, como podemos decir, la crítica especialmente de Abdullah Öcalan como directamente al científico, tiene también una alternativa, tienen un trabajo muy importante. Las mujeres kurdas se llama como genealogía. Genealogía es la ciencia de las mujeres, o se puede decir ciencia de la vida. Jin en kurdo tiene 2 palabras, significas mujer y vida. Entonces para nosotros mujer, vida viene de un sentimiento. Entonces genealogía es una crítica a todas las ciencias positivistas y especialmente tiene una fuerte crítica a las ciencias sociales. ¿Por qué ciencias sociales? Porque las ciencias sociales nacieron de la vida naturaleza, de la sociedad. Pero el patriarcado está hoy muy fuerte como integrado en las ciencias sociales. ¿En dónde podemos ver como la integración del patriarcado en las ciencias sociales? Por ejemplo, especialmente donde las ciencias sociales, como nosotros definimos, la madre de todas las ciencias. Pero son las ciencias sociales que hoy separan la historia y la sociedad. Separan la sociedad y la naturaleza. La crítica de nosotros del pensamiento de Abdullah Öcalan, del marxismo, de todos los pensamientos, no era como contra el subjetivismo y objetivismo, claro, ¿no? Pero ¿cómo hay que analizar eso? Entonces, genealogía, un trabajo académico, pero hoy podemos decir desde las secundarias hasta las universidades en Rojava, en las escuelas, todas las clases están con la lógica de genealogía. Por ejemplo, las asambleas populares, las escuelas, la formación, los medios están como con una lógica de genealogía, para crear una economía alternativa. Genealogía tiene una perspectiva que viene con las cooperativas, pero tiene también una definición que luego hay materiales, le puede pasar a los compañeros en internet porque en todas las partes tiene por ejemplo, también en la parte de autodefensa, que hay para nosotros la autodefensa como no solo son las armas. Para nosotros las grandes armas son organizarse. Nosotros definimos la organización autónoma es para nosotros la gran arma. Entonces la mentalidad de autodefensa se toma genealogía, empieza a analizar desde la historia de la humanidad. Todas las cosas que viven, todos los pueblos, animales tienen que defenderse, pero no usar sus defensores como para matar a alguien o a romper a alguien que está como frente de ti. Así como es la lógica de genealogía. Disculpan por el español, no puedo explicar cómo diré, pero si hay preguntas luego por el genealogía se puede concretar. Pero especialmente lo que puedo decir es como si esos libros de Abdullah Öcalan, que no se puede hablar, discutir, presentar estos libros sin conocer la lucha de las mujeres kurdas. Por eso como nosotros como el movimiento tratamos que siempre el movimiento mujeres y el movimiento general
presentan esos libros y definen que la revolución en Kurdistán, que es hoy una revolución de las mujeres, no porque tiene armas, no porque tiene sus propias formas, organizaciones, no porque tiene 100.000 milicias, no porque tiene su propio teles, no, porque es un cambio, hubo un cambio, una transformación muy profunda dentro de la sociedad kurda y hoy también para la sociedad de Medio Oriente, y paso a paso podemos decir desde América Latina hasta Asia, hasta Europa, hay una participación de las mujeres en nivel mundial ahora en Rojava. Gracias. A las necesidades de todos los grupos étnicos de ahí. Digamos, todos los grupos étnicos, en la medida de en la proporción de su existencia, participa en las asambleas populares, sobre todo hoy en día, por primera vez, participan en los asuntos y trabajos de autodefensa, porque el tema de autodefensa es un tema fundamental. Y los pueblos y grupos étnicos ya no pueden entregar su seguridad a los monstruos de Estado-Nación, a sus cuerpos de seguridad que asesinan, que destruyen y que hay muchos paramilitares. Entonces, frente a esto, hoy en día, uno de los temas principales es el tema de autodefensa en el marco de ese contrato social, donde todos los grupos étnicos tienen deberes y responsabilidades. El Confederalismo Democrático está planteando, también hay asambleas, hay asociaciones, hay instituciones, pero como en Turquía, hay también como en Rojava, desde las calles comunes y asambleas que como forman para solucionar las necesidades del pueblo. Y también en Turquía hay un partido político, el partido político del HDP, que es un partido, no es un partido kurdo. Es un partido, toman la ideología del Abdullah Öcalan y crean que la solución de los problemas de la sociedad es la ideología del Confederalismo Democrático. Entonces, este partido fue creado por los kurdos, turcos, árabes, asirios, todos los pueblos, todas las minorías, todos los grupos, religiones que viven en Turquía, que hasta hoy estaban solo bajo de un régimen, la ideología de un Estado con una bandera, una religión, una nación y una cultura, que el partido HDP toma la decisión a democratizar Turquía, como en el Parlamento. En los últimos elecciones fuimos con 80 diputados. No solo los kurdos, el pueblo turco vota para el HDP, porque vieron que es una esperanza, y además el 50% de la participación de las mujeres. Y piensan que en un continente donde todavía la relación entre de un hombre y de una mujer todavía es tabú, teníamos un candidato de LGBT, ese partido. Entonces, la lucha del Confederalismo Democrático, la lucha a plantear esta ideología del movimiento kurdo o de las mujeres kurdas existe en Turquía también como oficialmente, pero también en los pueblos, en la zona de los kurdos tienen sus propias formas como las asambleas, sus instituciones, y casi más de 100 alcaldías tenemos. Esas alcaldías son todo con la copresidencia siempre, una mujer y un hombre. Para que saben, en todas las estructuras hay una criterio, tiene que ser una mujer y un hombre. Si hay solo una comisión de 5 personas, tiene que ser una mujer y un hombre. Y las mujeres que participan, por ejemplo, en ese partido, en esas asambleas, son que el movimiento mujeres manda directamente. No es que los hombres votan o eligen, es como directamente del movimiento mujeres. Y ahora están tratando en las ciudades de Turquía también como crear esas asambleas. En el norte de Irak, que llamamos Kurdistán Sur, somos muy críticos realmente con este gobierno regional de Kurdistán, que se podría considerar que es un semi-estado kurdo dentro de la nueva constitución iraquí. Está reconocido constitucionalmente en el norte los kurdos, en el centro los sunitas y en el sur los chiitas. Constitucionalmente reconocidos. No obstante,
respecto a los derechos de las mujeres, respecto al desempleo, a la juventud, sobre todo los criterios del feudalismo y especialmente su colaboración con el fascismo turco, que actúan juntos, digamos, atacan juntos a los guerrilleros kurdos, atacan juntos a las mujeres. Hasta ahora el movimiento kurdo tuvo muchos conflictos, incluso armados, contra, digamos, el Partido Democrático de la dinastía de Barzani. Por lo tanto, las relaciones confederales democráticas están en el marco de una separación muy clara entre las fuerzas estatales y fuerzas democráticas. Las fuerzas estatales son las fuerzas turcas, persas, árabes, y hoy en día las fuerzas estatales kurdas de parte de Irak, pero el movimiento kurdo entra en la categoría de las fuerzas democráticas. Por lo tanto, las fuerzas democráticas hacen un llamamiento a las fuerzas estatales a reconocer el derecho de las fuerzas democráticas de establecer su propio modelo confederal democrático. Si para eso hacen reformas constitucionales y reconocen este derecho, en este caso la transición sería pacífica. No obstante, si estos estados colonialistas y las fuerzas estatales no reconocen el derecho del pueblo kurdo de establecer su propio sistema confederal democrático, en este caso, ¿qué pasa? El proceso pasará, y de hecho lo está pasando de una forma conflictiva, tensa y contradictoria, digamos. Sobre todo esto, hoy en día, digamos, esta segunda opción está pasando, teniendo en cuenta que estos estados no reconocen el derecho del pueblo kurdo de establecer su confederalismo democrático. Es por lo que hoy en día lo que está pasando es son las relaciones muy tensas, sobre todo con el gobierno regional de Kurdistán de Irak. Y respecto al pueblo palestino, realmente el movimiento kurdo desde su nacimiento tiene muy buenas relaciones con el pueblo palestino, el movimiento representantes del pueblo palestino, aunque hubo colaboracionistas cuando en la guerra de 1982, cuando Israel atacó Líbano, aquel entonces los militantes del Partido de los Trabajadores de Kurdistán estaban ahí y defendieron al pueblo palestino frente a los ataques israelíes. Y es muy curioso, este movimiento PKK dio sus primeros mártires en la resistencia contra los ataques sionistas, cuando varios movimientos palestinos se escaparon a aquella época. Por ejemplo, nosotros con gran tristeza vemos que tanto a nivel internacional como a nivel regional, varios palestinos árabes, incluso compañeros internacionalistas, no saben esta realidad. Cuando el Partido de los Trabajadores de Kurdistán dio sus primeros mártires y algunos cayeron presos en manos del Estado israelí, estuvieron varios años en los cárceles de Israel. Por lo tanto, nuestro acercamiento general es una amistad y solidaridad y fraternidad con los pueblos reprimidos, el pueblo palestino, vasco, catalán, gallego, andaluz, irlandés, Sahara del Occidental, así como Timor del Este, varios otros pueblos y grupos étnicos que están reprimidos. Tenemos una política de amistad y solidaridad con ellos. Estamos hablando de Rojava. Hay una revolución social, pero también hay una participación en esta tierra, en este territorio, las fuerzas imperialistas que estamos luchando contra ellos. No quiero hablar mucho como la historia, como hubo, sabemos que el Estado Islámico, el crisis en el norte de Siria o en toda el Siria, viene de un concepto que fue armado antes de 2003. Es como así. Entonces, pero por el último podemos decir que las fuerzas imperialistas no pensaban que va a ser como, no sabían que va como el pueblo kurdo
y los pueblos ahí, y con el sentimiento internacionalismo, una resistencia ahí muy fuerte que puede parar los proyectos de las fuerzas imperialistas. Por ejemplo, la idea era, como sabemos, que Estado Islámico y grupos como Estados Islámicos, como hubo en Afganistán con Talibán, son grupos que fueron siempre creados por las fuerzas imperialistas para que puedan crear sus propios intereses, sus propios proyectos en esos países. Pero siempre hay un peligroso en esos grupos. Esos grupos salen del control y empiezan a luchar contra sus propios, con las fuerzas que se fundaron. En Rojava, en Siria, no hubo así. No salieron del control. ¿Qué hubo? Hubo una resistencia y el pueblo, el movimiento kurdo ahí, tenía una propuesta y una alternativa concreta con todos los pueblos que estaban ahí. Los pueblos, el norte de Siria, se llama Rojava, Kurdistán, no viven solo kurdos. Todos esos pueblos decían que, por ejemplo, para nosotros no es muy importante si tenemos un reconocimiento a nivel internacional o no. Ya tenemos la vida, ya tenemos el sistema. Y hay que ver cómo si hoy Estados Unidos, sabemos que se mandan armas a las fuerzas democráticas de Siria, a los grupos kurdos, y Rusia, Estados Unidos, países europeos también denuncian todos los días que la única fuerza que lucha contra el Estado Islámico son los kurdos. Hacen una propaganda para nosotros, pero sabemos que somos un peligroso para ellos. La alternativa que tenemos, el objetivo que tenemos, nunca van a aceptar. ¿Por qué? Porque los mismos Estados Unidos y la misma Rusia, la misma régimen, todavía no todos están de acuerdo que sentamos también en la mesa de Ginebra para solucionar, para tener un voz a solucionar la crisis en Siria. Y yo creo que en los últimos, todo claro que quieren, después de la resistencia en Kobani, no sé si han escuchado Kobani, de la resistencia en Kobani empezaron a apoyar, a bombardear los lugares de Daesh, de Estado Islámico. Para nosotros es un éxito, es una victoria, porque piensan que la primera vez en Medio Oriente una fuerza que no es un ejército, no tiene un reconocimiento, con su resistencia deja que las fuerzas que crearon el Estado Islámico están luchando contra el Estado Islámico. Están luchando con el movimiento kurdo a terminar el Estado Islámico, porque no tienen una salida. Sino a nivel internacional todo el mundo sabe que los kurdos, la verdad, están luchando contra el Estado Islámico. Y en la lucha de hoy, la situación de Siria, Rusia y Estados Unidos, especialmente entre Rusia y Siria, Rusia y Estados Unidos, es una lucha, guerra de Ganimet, una lucha de coacción. Es así porque el Estado Islámico en Mosul, en Irak, ya termina, falta muy poco. En Siria somos en una ofensiva de Raqqa. En un otro lado, la frontera Turquía y Siria, hay la zona Manbij, está controlada por las fuerzas democráticas de Siria o nuestras fuerzas. Solo hay que terminar, a los compañeros dijeron hoy en las noticias, casi como faltan algunos días que caiga la capital del Estado Islámico. ¿Y qué va a pasar? Nosotros en todos los lugares donde liberamos, creamos asambleas de ahí, pero esas fuerzas claro que tienen sus intereses, quieren el petróleo, tienen que compartir Rusia, Estados Unidos, entre el régimen Irán, otras fuerzas también, Israel, que quieren compartir la zona. Ahora, ¿quién va a tomar más gran parte de la torta, ¿no? Es como así. ¿Y quién van a tener más relación con los kurdos? Es una lucha entre ellos también. Un día dice Putin que los kurdos son aliados importantes, en otro día Estados Unidos, pero las mismas fuerzas también permiten a Turquía que bombardeen los kurdos en el norte. Es como... ¿Tu otra pregunta? Pero del zapatismo. El zapatismo es como fácilmente a decir la sistema, como la formación y la educación popular y la vida comunitaria como el sistema. Claro que hay distintos, nosotros tenemos en las formaciones otros métodos, por ejemplo, pero el objetivo es la misma, y desde las calles hasta las ciudades, esas comunes que son como son las mismas como que tiene el movimiento zapatista y también otros movimientos.
genealogy no es solo una crítica y no tiene solo instituciones. Genealogy quiere escribir la historia de la humanidad de las mujeres nuevamente, con el lápiz de las mujeres. Entonces, define la economía también. Claro que lo que existe hoy en Rojava son cooperativas. Claro que faltan experiencias que tienen ustedes aquí en América Latina y otros países del mundo. Están tratando a crear la economía alternativa, pero Genealogy, por ejemplo, define la economía con la mirada de mujer, porque dice que era la mujer que creaba la vida. La vida fue alrededor de la mujer. La mujer estaba buscando, y como, no sé cómo explicarlo en español. ¿Cómo? ¿Cómo alimentar, criar? Sí, esa también, pero se no define que era el rol de mujer, no, como la creadora de esa. No es como, era el rol de mujer. Sí, sí, pero no solo productora prácticamente. Dice que era la fundadora, es la creadora de esa vida, de la economía, con una mirada así. Y Genealogy, como decía, es como tiene un trabajo antropología, un trabajo arqueología también, pero más importante, reconocer también el cuerpo de la mujer y con esa reconocer el cuerpo de toda la humanidad. Al principio, como he dicho, que el Partido de los Trabajadores de Kurdistán inició una lucha armada, guerrillera, el 15 de agosto de 1984, cuando a los kurdos no se les reconocía ni como un pueblo, estaba prohibido la lengua kurda y han cambiado incluso los nombres de todas las aldeas, todas las piedras, todos los campos y las familias, por ejemplo, no podrían dar un nombre kurdo a sus hijos nacidos. Estaba en vigor un proceso de asimilación nacional, digamos, un proceso de pérdida de seña e identidad. Entonces, cuando inició la lucha armada, realmente esto generó un gran impacto. Si ustedes, por ejemplo, pudiesen entrar en los años a partir de esa fecha, pueden ver que a nivel mundial esa acción guerrillera realmente estuvo en la portada de casi todos los periódicos de aquella época, ¿no? Que era muy importante y dio una gran emoción y alegría para el pueblo kurdo que, digamos, estaba a punto de perder su identidad y además ya a los kurdos, a la mayoría les daba vergüenza de reconocer que eran kurdos, decir que eran kurdos. Entonces, de esto, cuando han visto que sí, que se podría luchar contra el Estado que era considerado como un dios o monstruo, sí se podría asestar un golpe mortal al fascismo, digamos, turco, en este caso, y no es una casualidad de que los primeros que se incorporaron a la lucha fueron los campesinos, porque eran los más reprimidos, los más machacados, masacrados. Por lo tanto, cientos de campesinos se incorporaron a la lucha y al principio, digamos, en varias áreas se asestó golpe mortal a los objetivos militares, comisarías, sobre todo en los puestos fronterizos militares, y cada vez más, digamos, hubo un desarrollo. Empezó con un grupo y hoy en día, digamos, en estos 40 años de lucha, hoy en día millones de kurdos apoyan esa lucha. Ya tenemos zonas liberadas, como tú decías, digamos, tanto en Kurdistán de Irak, que llamamos terrenos libres de Media. Media se refiere a la Confederación de los Medos, que fue fundado, digamos, tuvo una vida de hacia 550 a.C., hace 2500 años, cuando fue destruido por el imperio persa, por la dinastía persa Achaemenida. Entonces, hoy en día, en manos de guerrilleros existen
terrenos libres, significa terrenos liberados, que llamamos media, tanto en Kurdistán de Irak, que llamamos Kurdistán Sur, como en Kurdistán de Turquía. Más bien es que están dominados por los guerrilleros, y también en los terrenos sociales tenemos zonas liberadas. Realmente tanto hemos tenido una lucha parlamentaria, aunque nuestra lucha no consiste, digamos, particularmente en una lucha parlamentaria, pero también en el marco de una lucha política. En las últimas elecciones generales hemos obtenido 80 parlamentarios y parlamentarias, la mayoría mujeres, pero la mayoría de las cuales hoy en día se encuentran en cárceles, fueron arrestados y detenidos, se les quitó la inmunidad parlamentaria, y el porcentaje que obtuvimos realmente representa un 13% en toda la Generalidad de Turquía. De 550 parlamentarios hemos obtenido 80, y más de 100 alcaldías tenemos, y en las zonas liberadas existen cientos de pueblos, aldeas. Ahí el pueblo realmente por primera vez en su vida desde hace miles de años puede respirar, puede desarrollar su agricultura, su ganadería, y que bajo el control de los Estados-naciones estaban los campesinos totalmente asfixiados, explotados. Y hoy en día, digamos, los Estados-naciones, ¿por qué son tan furiosos y tienen tanto rencor de poner fin al modelo confederal democrático? Porque cada vez más pierden su hegemonía, porque tienen un temor a perder su dominio y hegemonía sobre las mujeres, tanto en la medida en que hay más conciencia. Vemos que muchísimas mujeres se liberan de ese sistema. Los jóvenes, los hombres, los campesinos, en generalidad, la generalidad de la sociedad realmente tiene más conciencia y dejan de servir al Estado-nación. Por ejemplo, ya no cumplen el servicio militar, empiezan a no pagar impuestos, empiezan a desarrollar su propia agricultura, ganadería, su propia economía ecológica. Hoy en día, digamos, nuestro modelo está basado en una economía ecológica, también en una industria ecológica, y estamos en contra del industrialismo, porque el industrialismo convierte la industria en una ideología y genera una contaminación, aumenta el número de ciudades de población, o sea que una ciudad de 10, 15, 20 millones de habitantes realmente es una masacre y contra la naturaleza, contra el área rural. Es decir que para alimentar realmente a un París, a un Londres, a un Estambul, a un México City, realmente se requiere sacrificar cientos de aldeas, áreas rurales, y el líder kurdo en estos libros realmente detalladamente explica que con el desarrollo de esa urbanización totalmente torcida, se rompió el equilibrio entre la área rural y la área, digamos, urbana, un gran desequilibrio, y cada vez más, digamos, el neoliberalismo, digamos, tiene intención de meter más personas en la ciudad con el objetivo de controlarles, cobrarles más impuestos, hacerles trabajar como soldado, como trabajador, como siervo, y digamos de esa manera facilitar su tarea. Contra esto, digamos, el líder kurdo dice que se puede permitir a una ciudad, ¿con qué condición? Con la condición de que sea una ciudad ecológica y coherente y tenga equilibrio con las aldeas y áreas rurales. Y hoy en día, en el marco de la internacionalización de esa gran revolución, estamos con ustedes. Estuvimos hace 2 semanas en Venezuela y una semana en Colombia, y vamos a completar, digamos, en México. Dentro de unos días
otra semana en Ecuador, luego países Caribe también, con el objetivo de dar a conocer la Revolución de Kurdistán en toda América Latina, no solo en el Cono Sur. Y digamos, es la primera vez que digamos, nosotros nos encontramos en México. Estuvimos ayer y anteayer en Chiapas también, en San Cristóbal de las Casas. Dimos 2 charlas de presentación de libros y estamos emocionados, realmente agradecidos, y vemos que cada vez más hay una solidaridad con el pueblo kurdo, con la revolución de Kurdistán, y estamos rompiendo el aislamiento, el cerco mediático y el silencio. Anteriormente los kurdos tenemos un dicho que decíamos que nuestros únicas amigas son montañas, porque a lo largo de los siglos los kurdos, para protegerse del genocidio y de los ataques de los imperios, tanto en la edad arcaica como en la edad media, como en la edad contemporánea que se llama, siempre realmente las montañas de Kurdistán, el sistema con las cordilleras de Taurus-Zagros, fueron refugios para los kurdos. Pero hoy en día, realmente, aparte de nuestras montañas, tenemos grandes compañeras y compañeros solidarios internacionalistas como ustedes. De esta manera estamos rompiendo ese cerco mediático, y en el marco de solidaridad internacional cada vez más hay un hermanamiento entre nuestros pueblos. De nuevo decimos: viva la solidaridad internacional, viva la fraternidad de nuestros pueblos.